Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy. Ya estamos a junio, día 1 de junio, martes, con el futuro del Mi SP500. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos a empezar. Antes, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, ahora ya vamos a entrar con las noticias macroeconómicas que se van a publicar en la sesión de hoy. Tenemos a las 3:45 hora española peninsular el dato del PMI manufacturero y luego 15 minutos después a las 4 el PMI manufacturero del ISM. Son datos importantes y pueden condicionar los movimientos posteriores de los índices americanos y en concreto el que analizaremos aquí del futuro del Mi SP500. Ahora ya sí entramos ya de pleno en la parte técnica. Como siempre, 1 de junio, cambio de mes, importantísimo, mirar la vela del mes anterior y ver aquí poca cosa más que vemos, ¿no? Movimiento alcista, pero pues muchas veces en cualquier activo tenemos movimientos que están más lateralizados, que están haciendo correcciones. Tenemos que saber en este gráfico mayor pues dónde está, dónde estamos y dónde nos encontramos. Y la vela del mes anterior, aquí vemos pues tendencia alcista en gráfico mensual con una vela del mes de mayo pues alcista, dejó unos mínimos mensuales muy por debajo de los cierres del mes, por tanto dándonos ese contexto de movimientos alcistas durante el mes de mayo, alejados de la zona de cierre y los máximos de los mínimos del mes y por tanto de momento contexto de continuación alcista, salvo que el precio nos diga lo contrario. Ahí estamos, gráfico mensual. Como ayer fue festivo en Estados Unidos, aunque los futuros estaban abiertos, pero no hubo vídeo, ya lo comenté el viernes, que ayer no hubo sesión de vídeo de análisis de este futuro, pues vemos un poco la vela de la semana, ya que pues no lo pudimos hacer ayer, lo hacemos hoy martes. Estamos aquí, vemos esta vela alcista después de esa corrección que vimos, dejando el precio en los niveles de los 4.050, desde ahí arrancó de nuevo la continuación, dejándonos la semana pasada pues una vela alcista cerrando por encima de los máximos de la semana anterior, pero todavía sin superar los máximos históricos. Ahí tenemos la vela semanal y vemos la vela de ayer, una vela que, aunque como comentaba, no hubo sesión bursátil, pero sí que estaban abiertos los futuros y tuvimos una velita, pues bueno, sin importancia, una vela peonza, una vela pequeña, de cuerpo pequeño, sin sombras destacadas, y sin moverse mucho. Ahí estamos, dentro de un rango bastante, lo veremos más claro en un gráfico de una hora, pero un rango bastante delimitado por la parte inferior. En esa zona, como comentaba, ¿no?, en los vídeos de la semana anterior, soporte fuerte de los 4.180 que se está manteniendo y que el precio pues aguantó muy bien ahí los retrocesos que sufrió durante los inicios de la semana anterior y que este soporte pues se ha mantenido y de momento el precio continúa su subida. Estamos en la jornada de hoy de bota atacando la zona de los máximos históricos después de esa continuación de la corrección que vimos en la sesión del viernes. Bajamos al gráfico de 4 horas y aquí tenemos los máximos históricos, principal resistencia. Aquí tenemos los máximos de la sesión del viernes, ¿vale?, que le ha marcado que ya se considera, por eso lo he puesto en color verde, como soporte, porque en la sesión de hoy, de momento, se ha superado los máximos de la semana anterior. Ahí los tenemos. Aquí tenemos un poco la zona donde el precio ha arrancado hoy, la sesión, los mínimos del día, y ese soporte importantísimo de los 4.180. Podemos marcar como niveles por debajo para tener un nivel de referencia de soporte en caso de pérdida del soporte principal de los 4.180, marcar este nivel, pero bueno, si eso ocurriera sería una caída bastante contundente, pero es importante siempre marcarnos niveles, aunque estemos un poco alejados en el momento actual cuando estamos preparando la sesión, pero para tener un poco el gráfico preparado en caso de que hubiera una caída tan importante, ¿no?, que nos llevara a perder ese soporte de los 4.180. Aquí queda ese soporte siguiente. Venga, bajemos al gráfico de una hora y aquí vemos
en la sesión de ayer, una continuación de esa corrección, de esas caídas que vimos en la sesión del viernes después de formarse un doble techo en la zona de los 4.215. El precio perdió ese soporte, continuando las caídas hasta los 4.190 más o menos, donde el precio pues encontró soporte en el inicio, en la apertura del día de hoy, un poquito coincidiendo. Vemos en una hora ahí ese nivel de cuando el precio volvió a la zona de los 4.180 en la sesión del día 27, en una estructura de giro con un máximo común, la resistencia aquí, esa zona más o menos, pues sí, el precio ha encontrado soporte ahí para iniciar la sesión de hoy, lunes. He marcado esta directriz porque fijaros además cómo el precio la ha respetado, o sea, desde los máximos aquí de la semana, que nos dejó esa estructura de doble techo que comentábamos, el precio dejó en la misma sesión del día 28 un máximo decreciente, con lo cual ya podíamos trazar esa directriz. Se respetó en la jornada de ayer, el precio testeó de nuevo esa directriz bajista, ratificándola con ya 3 toques en ella, y en la sesión de hoy, fijaros, después de aquí iniciar la sesión del día, ha encontrado resistencia en esa directriz bajista. Perdonadme el ruido, tengo algún vecino haciéndome obras. Tenemos esa directriz bajista que ha encontrado resistencia en ella durante la sesión asiática europea. Ha habido una cierta corrección y aquí ha iniciado el movimiento. Ha habido la ruptura de esa directriz bajista, el pullback. Fijaros cómo, quito un poquito esa elipse, fijaros cómo ha habido la ruptura y el pullback a ese nivel. En 15 minutos se puede apreciar mejor ese movimiento. Por tanto, esa directriz tiene importancia. Era resistencia ratificada 4 veces, se ha roto y se ha testeado y se ha convertido en soporte. Ha polarizado. Desde ahí ha arrancado un nuevo movimiento alcista que ha conseguido superar los máximos de la semana anterior y está atacando los máximos históricos. He marcado toda esta franja como resistencia debido a que aquí, fijaros un poquito, he visto en la zona de máximos históricos una formación aquí en una hora de un hombro, cabeza, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, con lo que son la zona de los hombros, aquí en estos niveles de los 4.230, y por eso he marcado un poco como toda la zona de resistencia ya los máximos de los hombros, ¿vale? Porque puede ser que el precio se llegara ahí debido a que está la parte de resistencia de los hombros, podría encontrar el precio ya resistencia y entrar cortos y producirse cierres de largos a partir de esa zona de los 4.230. Por eso he marcado esos casi 6 puntos de resistencia de todo este área. Vale, volvemos al presente. Y ahí estamos. Como niveles principales, la zona de resistencia, máximos históricos. Los máximos semanales que se han superado en la sesión de hoy y que podrían ser soporte. Podría el precio hacer un pullback a esa zona de máximos de la semana anterior para aquí encontrar liquidez, entrarle compras y atacar de nuevo y tal vez superar los máximos históricos. Este soporte es muy importante en la sesión de hoy. Cualquier pérdida de este nivel podría llevar al precio a caídas posteriores, tal vez encontrando apoyo en esa directriz, zona de los 4.200. Pero desde luego este es el principal soporte. Los máximos de la semana pasada, si el precio lo pierde, mala señal para pensar en una continuación alcista y en una superación de máximos históricos, al menos a corto plazo. Por tanto, estos dos niveles, la sesión americana tendrán mucha importancia y serán protagonistas. Máximos históricos y soporte de los 4.215 aproximadamente, que coinciden con los máximos de la semana pasada. La directriz bajista que hemos comentado será el siguiente soporte que tendría el precio, para mí destacado, en caso de que perdiera los máximos de la semana pasada, luego los mínimos de la sesión de hoy y luego ese nivel de los 4.180, el soporte fundamental que comentamos durante toda la semana anterior, donde se encuentra la media de 200 en gráfico de una hora. Pues ahí tenemos todos los niveles preparados, así que nada, esperar a ver los movimientos de la sesión americana de hoy, a ver qué nos hace el precio y cómo podemos nosotros pues aprovecharlos. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.